Ahora voy a dar paso a la ponencia de Xenia Llévenes, Los desplazados, subjetividades atravesadas y subjetividades en travesía. Ella es doctora en Filosofía por la UNAM y en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa. Es maestra en Filosofía por la UNAM, profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa desde 2007. Entre sus líneas de investigación se encuentra el análisis de los procesos de redefinición de la religión, de la secularización y postsecularización en la teoría y postsecularización en la teoría antropológica y en la filosofía moderna y contemporánea. Entre sus libros se encuentran Los espíritus y sus mundos, locura y subjetividades en el México moderno y contemporáneo, editado por Gedisa, la UAM Coajimalpa y la UAM Iztapalapa en el 2014, y Travesías nocturnas, ensayos entre locura y santidad, editado por Antropos y la UAM Coajimalpa en Barcelona 2011, solo por mencionar algunos. Pues muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias a ti, Adriana, por la invitación y a todas, porque pues ha sido un gusto escucharlas. Me gustó mucho todas sus participaciones, creo que son súper sugerentes, la verdad. Pues yo voy a hacer algo que está todavía como en un proceso muy preliminar, que es parte de un trabajo que estoy llevando a cabo ahorita. De hecho, bueno, en la segunda parte insistiré un poco en la toma de contacto con lo que están siendo los informantes, porque se está llevando a cabo ahorita. Entonces, todo esto que van a oír es más bien un experimento. Es una cuestión que cuando Adriana me invitó a pensar sobre la cuestión de frontera, pues de alguna manera yo me di cuenta que yo estaba trabajando sobre fronteras o límites sin realmente haberme percatado de ella. Entonces le agradezco porque de alguna forma ella me puso a pensar sobre algo que yo estaba incorporando sin la suficiente reflexividad al respecto. Y luego, de alguna manera, volví hacia cierto material que yo había recuperado, que no supe cómo trabajarlo en su momento porque me dio también un poco de temor, no sabía yo cómo acercarme a esta cuestión, y lo que voy a proponer aquí es como una línea donde intento pensar todas estas cosas con un carácter absolutamente preliminar y exploratorio. Entonces, bueno, pues están asistiendo a una cosa que es como todavía muy incierta y quién sabe hacia dónde vaya, pero bueno, pues ahí va, ¿no? Yo voy a empezar por la noción misma de frontera. Entonces me fui al diccionario de la RAE, y en su cuarta y quinta acepción, según la RAE, la frontera es tanto el confín de un estado como un límite. Entonces, toda mi reflexión va a ir orientada hacia estas dos definiciones. Me interesa de alguna manera poner en juego esta noción de la frontera como confín de un estado que no, sin ambigüedad, solemos unir con un guión a la palabra nación, ¿sí? Y al mismo tiempo con la noción de estado subjetivo, de algo que se refiere a una economía psíquica. Sigo con ello otra vez, lo he hecho muchas veces porque me parece sumamente fructífero, el trabajo de Begoña Arechaga, cuando ella habla de estados desordenados y habla del estado desordenado como esta entidad política, pero al mismo tiempo de las subjetividades perturbadas que se pueden llegar a producir en los estados desordenados como estado desordenado de conciencia, pues, ¿no? Entonces juega con esta ambigüedad de los términos. En ese sentido, mis preguntas tienen que ver con la relación que hay entre estos estados-nación desordenados y las subjetividades desordenadas, por una parte. Y por otro lado, con la relación que hay entre las subjetividades desordenadas, los estados desordenados y la necesidad de los límites y de las fronteras. Es decir, ¿qué vínculo hay entre este desorden y el borramiento o desdibujamiento de los límites y las fronteras? Esa es como una tesis o una pregunta de la que me interesaría partir. La experiencia de la que parto es una experiencia que, como digo, no supe bien qué hacer con ella en su momento. En la clínica de día del Hospital Fray Bernardino Sahagún, donde yo he hecho trabajo en torno a los problemas de los pacientes diagnosticados con esquizofrenia, me tocó coincidir en un momento dado, en un periodo de mi trabajo de campo, con dos personas, un hombre y una mujer. Él procedía de Tabasco, ella procedía de Tamaulipas, ambos tenían un diagnóstico de esquizofrenia 3, 4 años previo a que yo los conociera, y ambos estaban ahí porque sus familias se habían visto desplazados por la violencia producto del narcotráfico. Lo interesante de estos casos es que las familias estaban siendo tratadas por el síndrome de estrés postraumático porque venían de situaciones de secuestro familiar y de todo este tipo de cosas, pero que cuando yo les pregunté, y esa es la única cuestión o la única pista que tengo a este respecto, porque les digo, no la seguí, no supe muy bien qué había pasado con estos pacientes, si en esa situación se habían como que disparado, había pasado algo mucho peor con ellos. La respuesta fue que no, que eran prácticamente los que mejor estaban.
Entonces, de alguna forma, eso como que a mí me puso como que a pensar ciertas cuestiones, ¿no? Buscando al mismo tiempo para indagar en torno a la hipótesis o a lo que voy a tratar de presentar aquí, en torno a las relaciones que puede haber entre los síndromes de estrés postraumático y los trastornos de aspecto psicótico, me encontré con una definición de trauma que está extraída de gente que ha trabajado con poblaciones sometidas a cantidad enorme de violencia, donde de alguna forma la fenomenología del trauma es muy similar a la fenomenología de la psicosis en sus primeras etapas. Con eso no quiero señalar ni mucho menos una relación de causalidad o de decir que es lo mismo. Mi tesis sería que si vemos la psicosis como una catástrofe individual y el trauma provocado por estas situaciones de violencia y de narcotráfico que supone el desplazamiento de muchísimas personas como una catástrofe social, parece ser que las condiciones sobre la subjetividad suelen ser parecidas, es decir, parece ser que hay un destejimiento o se desteje el tejido o la urdimbre social que hace a los sujetos y que provoca que la fenomenología de una y de otra cosa sean o tengan un cierto aire de familia. Entonces les voy a leer un poco en qué consiste primero el trauma y luego veremos las primeras etapas de la psicosis. De alguna forma, el trauma se caracteriza, por así decirlo, por el trauma severo, por 3 categorías de síntomas. En primer lugar, un estado de alerta permanente que queda como respuesta a un peligro extremo. Ante estímulos repetidos, el sujeto reacciona como si fueran nuevos, amenazadores y sorprendentes, es decir, no se acostumbra, todo le asusta. En segundo lugar, la intrusión, que incluye fragmentos vividos del evento traumático con escasa o nula elaboración, experimentados con una terrible inmediatez, como si estuvieran ocurriendo en el presente. En tercer lugar, la retracción, que implica la despersonalización, la desrealización y la distorsión en la percepción. Este tercer lugar implica un desdibujamiento de fronteras. Yo ya no sé cuándo soy yo o cuando es otro el que de alguna manera me está adjudicando cosas que no son mías, no sé si son mías o el otro me las está adjudicando. Todos estos puntos de referencia entre la interioridad y la exterioridad, ahorita pondré más ejemplos, se pierden en las personas que han sufrido un fuerte trauma. En ese sentido, sin embargo, si nosotros caracterizamos las etapas que sufre un paciente de psicosis cuando recién experimenta su primer brote, tenemos la primera fase, que es la que se llama trema, que es un estado anticipatorio de un temor radical. Hay un miedo radical que se parece a esta idea de estado de alerta permanente que parecen tener las víctimas del trauma por violencia. Después hay un sentimiento de irrealidad que se parece a la tercera característica que veíamos en las personas que han sufrido un trauma también por violencia. Una irrealidad a través del cual, de alguna forma, la realidad se presenta como algo que desafía el discurso o a la experiencia misma y que produce en el sujeto una incredulidad. Y después hay una fragmentación de la experiencia, las partes saturan el todo, hay como una imposibilidad de poder conectar una cosa con la otra. Entonces, en ese sentido, digamos que estas son las características recogidas en la literatura psiquiátrica en torno a lo que sucede o acontece inmediatamente antes de que el brote psicótico estalle, que son características de un sujeto muy vulnerado, de manera parecida a alguien que ha sufrido violencia extrema, ¿no? En ese sentido, me parecía que las personas que habían sufrido estrés postraumático, que habían sido desplazadas de comunidades de Tamaulipas y de Tabasco, repito, lo que encontramos son unas experiencias donde de alguna manera lo que se produce es un desdibujamiento. Voy a leer algunas de las características de esto que yo percibo como desdibujamiento. En primer lugar, en las narrativas de estas personas diagnosticadas de síndrome de estrés postraumático, persiste la sensación de que a lo largo de todo el campo social, que los cárteles y la policía están coludidos, los militares son suplidos por grupos de paramilitares de defensa, la fuerza civil está mejor armada que la militar. A nivel tecnológico y administrativo parece que no se puede distinguir entre los uniformados y los no uniformados, entre la soberanía y la contrasoberanía. La guerra contra el narcotráfico implica desde la complicidad a la enemistad abierta entre el Estado y los cárteles, porque estos suponen un reto directo a su sutura del territorio de la población y el mercado dentro del orden jurídico reconocido. Sin embargo, los informantes señalan que la ideología entre unos y otros parece ser la misma, que los cárteles expresan de forma cruda los principios de la propiedad privada y de la monopolización individual de la riqueza.
Lo que se hubiera querido negar, y cada vez es más difícil, es que nuestra dificultad para distinguir entre unos y otros proviene que no hablamos de un conflicto ideológico, porque la ideología de unos y de otros no se diferencia. En este sentido, la guerra contra el narcotráfico es percibida como una guerra en la que el crimen ha sido engendrado en familia. Lo interesante es que esto genera toda una imagen especular entre los ciudadanos o las personas diagnosticadas de síndrome de estrés postraumático, en la cual ellos generan toda una serie de fantasías en torno a los agentes del Estado y en torno a cómo está operando el campo social, pero también esos agentes del Estado parecen generar sus propias fantasías en torno a los ciudadanos. En ese sentido, esto sugiere la presencia de lo que Judith Butler llama mecanismos psíquicos del poder, es decir, que el poder no solo tiene una exterioridad, sino que produce y modula sujetos que se van a comportar de una o determinada manera, ¿no? En ese sentido, una de las características fundamentales en este desdibujamiento entre quienes son unos y otros, que supone una pérdida de frontera, supone al mismo tiempo un desdibujamiento con respecto a la percepción de unos y otros que pasa a través del cuerpo. En ese sentido, el principio de autoridad, la necesidad de garantizar los signos y los valores, se ha de materializar de manera visible en el cuerpo de los ciudadanos. El cuerpo se convierte en fuente de verificación y de materialización de la autoridad simbólica de las instituciones y de los hechos sociales, algo que se pone de relieve en momentos particulares cuando hay dentro de la sociedad crisis de creencia, como si la punzante materialidad del cuerpo humano necesitara ser prestada para otorgar a los constructos culturales un aura de realidad y certidumbre. Entonces, la mirada paranoica se dirige frecuentemente a los cuerpos, cuerpos sospechosos por cubrirse, cuerpos sospechosos por desnudarse, cuerpos sospechosos por ser uno, cuerpos sospechosos por ser muchos. Lo que está en juego no son tan solo las formas de manejo de cuerpos y poblaciones, sino que las ideologías de la diferencia toman la forma de signos corporales diacríticos que abastecen la obsesión de hacer legibles los cuerpos considerados potencialmente amenazadores. Lo que está en juego es que estas prácticas intensas de legibilidad a menudo lo que acaban produciendo es mayor opacidad, porque de alguna manera esta opacidad en la que todos, incluidos aquellos supuestamente en control, estamos inmersos, porque los sujetos precisamente trabajamos con estereotipos, de modo que podemos ver todo y ver nada al mismo tiempo. Entonces, esa es una de las características fundamentales, ¿no? Frente a este, digamos, campo social, digamos, especular, donde las fantasías juegan un papel que no queda simplemente registrado en la mente de los individuos, sino que tienen una materialidad y ejercen de alguna manera una presencia en la vida cotidiana, la respuesta de los individuos para tratar de restablecer una sensación de límite o de frontera, según yo, es dos. Ahorita lo voy a contrastar con los pacientes de psicosis, cómo establecen ellos sensaciones de límite o de frontera. La primera que yo he encontrado, o a la que yo me referiría, es a las narrativas que postulan la existencia de un gran otro oculto detrás de la textura social explícita en multiplicidad de teorías de la conspiración. Se necesita un gran otro porque si no la incertidumbre o la sospecha es insoportable. Entonces necesitas finalmente establecer un corte, un límite a quien adjudicar eso, si no, no puedes seguir viviendo. ¿Sí? Esa es una de las primeras características. Y otra de las características es la necesidad de un secreto, ¿sí? En ese sentido, el secreto que se opta por trabajar o por en las personas que han sufrido un síndrome de estrés postraumático es el secreto de Michael Taussig, el secreto público. Todo el mundo sabe qué es lo que no se debe saber. En ese sentido, eso genera una sensación de vínculo social, si bien nosotros tendríamos que ver qué tipo de vínculo social es este, y en ese sentido señala también un límite con respecto a lo que puede ser sabido y con respecto a lo que no puede ser sabido. Bueno, ya me queda muy poco tiempo, no puedo extenderme en el trabajo de campo que hice, pero de alguna manera, o que estoy llevando a cabo todavía, es un trabajo que realizo con pacientes de clínica temprana a la psicosis, acaban de ser recientemente diagnosticados de esquizofrenia, y muestro cómo estas mismas características de despersonalización, de pérdida de frontera del propio cuerpo, con respecto a la intrusión de voces, por ejemplo, con respecto a la intrusión de órdenes, de mandatos, con respecto, es uno de los, digamos, de los factores fundamentales del quiebre de este tipo de subjetividades. Y en ese sentido, cómo también optan por ciertos recursos que son parecidos a los que acabamos de ver, pero que ciertamente también señalan la diferencia con respecto a un trauma social y con respecto a un trauma tan singular,
tan problematizado en su vínculo social como podría ser la psicosis. En este sentido vemos que, por ejemplo, mientras que la narrativa que intenta establecer un límite pasa por un gran otro, por una teoría de la conspiración que puede ser compartida en el campo social, en las personas que han sido diagnosticadas de síndrome de estrés postraumático, en la persona que tiene psicosis pasa por un delirio que es absolutamente singular, donde también hay un gran otro, pero ese delirio no puede ser fácilmente comunicado ni compartido a otro que no sea el paciente mismo. Lo mismo sucede con la cuestión del secreto. Una de las cuestiones importantes en las que enfatizan ciertos terapeutas es la necesidad de que el paciente de la psicosis logre guardar secretos, logre tener un ámbito de retracción, de privacidad, porque es un paciente que se está viendo continuamente acosado con la idea de que es transparente a otros, que incluso le insertan ideas que no son suyas, incluso mueven su cuerpo, incluso le hablan cuando él no quiere que le hablen. Es importante que él genere esta noción de límite o de frontera que le permita protegerse, y en ese sentido por ahí va la importancia de un secreto. Sin embargo, no es un secreto público tampoco. Entonces, en ese sentido, de alguna manera me interesa ver cómo estos dos ejemplos, que es dicho aquí un poco a brocha gorda, perdón, no me di bien el tiempo, pero de alguna forma lo que a mí me gustaría problematizar es la noción de frontera, de límite, como algo que también es necesario, constitutivo, de alguna forma, para que podamos seguir sobreviviendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que es otro énfasis que tenemos que poner. Se me olvidó, pero además, ya con esto cierro, hay como 3 cosas que me parece que es importante rescatar de lo que a mí me implicó como poner en conexión estas dos cosas. Por un lado, la cuestión de la catástrofe social y de la catástrofe política, que contribuye a desdibujar fronteras subjetivas, también pone en evidencia las fronteras que existen en el terreno mismo de la política, por ejemplo, entre Estado-Nación, eso que les decía yo, el guión ambiguo, porque son dos cosas que ponemos juntas, pero si nos referimos a la definición de Max Weber como Estado, que es aquel que controla la fuerza, digamos, de seguridad y militar, y de nación, como todos estos sentimientos compartidos, de hermanos, son dos cosas que son muy complicadas de mantener pegadas juntas, sobre todo cuando las fuerzas militares no están operando hacia afuera, que sería más fácil de ver, sea lo que sea hacia afuera, también es peligroso, pero bueno, es más, hay una lógica que puede entender eso, sino hacia adentro, es decir, está vigilando y está asesinando a sus mismos ciudadanos. Entonces, en ese sentido, el vínculo entre Estado y nación, ese desdibujamiento, contribuye también al quiebre de muchas subjetividades que ya no saben dónde están seguras o qué es lo seguro o a qué instancias o a qué cuestiones señalar. La otra que me quedé es, bueno, la noción o la importancia de los cuerpos, de que tu cuerpo pueda ser revisado, mirado, casi transparente por otro que puede decidir dónde va ese cuerpo, si ese cuerpo pasa, si no pasa. Sí, esa es una sensación que radicalizada, evidentemente, tienen continuamente los pacientes diagnosticados de esquizofrenia, ¿sí? Y bueno, en tercer lugar, esta necesidad de los secretos, ¿sí? De mantener espacios que de alguna forma no sean siempre susceptibles de mirada pública, de transparencia, etcétera, 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 porque eso empieza a generar como una idea de invasión o de intrusión que impide que la diferencia o de los sujetos sea, ¿no? Y bueno, esa es como mi propuesta. Gracias por escuchar algo que está todavía muy en ciernes.